Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Hoy vamos a tener un estudio bíblico muy lindo, como los anteriores. Pareciera que el tema es así como muy básico, hermanos, porque vamos a hablar de la salvación. Pero miren qué cosa más linda, porque eso es lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Así es que con la ayuda del Señor vamos a estudiar este tema de la salvación. Para nosotros que ya somos salvos, pues será como un repasito, pero creo que nos puede servir también al momento de evangelizar. Si tenemos familiares y amigos que todavía no conocen al Señor, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, hermanos, para orar, para que el Señor los salve, ya que estamos convencidísimos que la venida del Señor está pronta. Así es que ahí donde están, hermanos, yo los voy a invitar para orar y que nos pongamos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor. En primer lugar, venimos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer por siempre. Agradecido, Señor, porque tú eres bueno con nosotros en todo tiempo. Señor, qué privilegio que seres como nosotros, terrenales, carnales, finitos, Señor, tengan el privilegio de conocerte, de caminar contigo en esta vida, Señor. Señor, eso es algo que nuestra mente no entiende, Señor. ¿Cómo es eso que el Creador de los cielos y la tierra nos ha venido a nuestro corazón para salvarnos, pero también para tener una relación? Señor, te damos gracias por habernos buscado, habernos rescatado y habernos salvado, Señor. Gracias, Jesús, porque pudiste haber salvado a algún vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo, pero nos salvaste a nosotros, Señor. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Gracias porque están escritos con tu preciosa sangre, Señor, con la cual nos compraste y nos redimiste. Y, Señor, estamos agradecidos. Toda la vida no nos alcanzaría para darte gracias por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo en nosotros. Bendito seas por siempre, Jesús. Te damos gracias en esta noche por el privilegio de conocerte, de caminar contigo, pero también de aprender de tu palabra. Gracias porque no solo nos salvaste, Señor, sino que también nos bendices con tu palabra, Señor, tu palabra que nos cambia, nos transforma, nos renueva. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que viene a nuestra vida como un alimento. Así como necesitamos el alimento natural, necesitamos un alimento espiritual y gracias porque tu palabra siempre está servida para nosotros. Y Señor, también te damos gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos convence y nos redarguye de pecado. Es tu Santo Espíritu y que perfecciona tu obra en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu que siga obrando en nuestros corazones, que nos siga redarguyendo, que nos siga corrigiendo, Señor. Y en esta noche hemos venido, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pedimos que seas propicio, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos ilumines, Señor, y que nos cambies y que nos renueves. Vamos a estudiar el tema de la salvación, Señor, y para los salvos, que eso nos aumente, Señor, la gratitud de tu sacrificio, Señor, y que nos ayude también a ser instrumentos tuyos para poder llevar esa salvación a cuanta gente que todavía no te conoce, Señor, a esa gente que está muerta en sus delitos y pecados. Úsanos, Señor, y háblanos en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Una cosita más. Y listo. Pues queridos hermanos, estamos estudiando un tema muy importante que es cómo crecer espiritualmente. Decidimos estudiar ese tema después de haber estudiado el tema de los tiempos finales. Y gracias a Dios porque estamos regresando a las bases, hermanos, que necesitamos volver a eso. La semana pasada solo tuvimos un repasito del tabernáculo, pero por ahí les compartí la prédica del pastor Carlos Estal, quien retomó también el tabernáculo y explicó algo que no había explicado. Cuando nos empezó a predicar, si la vieron, él dice, estoy seguro que muchos van a decir, ah, el tabernáculo, yo ya sé el tabernáculo. Y dijo, estoy seguro que lo que les voy a explicar no lo sabían y en verdad que yo no lo sabía de esa manera como lo explicó el domingo. Así es que hermanos, el tabernáculo es una figura que representa al Señor Jesucristo y como es una figura, es infinita y podemos seguir aprendiendo muchos principios bíblicos. Así es que nunca pensemos, ah, eso yo ya lo sé o ah, eso yo ya lo estudié, porque Dios siempre nos va a hablar de una manera u otra.
Así es que el tema grande, hermanos, es cómo crecer espiritualmente. La noche de hoy estamos estudiando la lección número 5, que es la salvación. Este tema no lo saqué de ningún libro de la doctora Hicks, sino que lo encontré en otro libro preciosísimo que hizo nuestro querido pastor Carlos Estal y su hermano, el pastor Ismar Estal. Y este libro se llama El Camino a la Plenitud. Yo siempre les cuento que yo tomo de algunos libros, por eso le puse en este caso basado, y yo lo voy enriqueciendo con lo que he tenido el privilegio de aprender a lo largo de mi vida cristiana. Pero esta es la base de este libro. Si necesitan este libro o si no lo han leído, me pueden escribir y yo creo que puedo conseguirles una copia. Estos son los códigos QR, hermanos, para las personas que vean por primera vez un video como este y se quieran añadir a las comunidades. La primera comunidad es la del estudio de los bíblicos por Zoom, que es donde les envío la información en el WhatsApp. Y la segunda es los libros de nuestra querida doctora Hicks. Por cierto, mañana es el último capítulo que les voy a enviar del libro que estamos leyendo de cómo estar preparados para el rapto y la próxima semana, Dios mediante, estaremos empezando un nuevo libro. Así es que están muy a propósito si se quieren añadir a esta comunidad, porque así arrancamos con un nuevo libro el próximo lunes, Dios mediante. Este es el contenido general, me gusta ponerles para que sepan por dónde vamos. Hemos estudiado ya la primera lección, hermanos, que fue la provisión de Dios para el crecimiento espiritual. Luego estudiamos el orden de Dios para el crecimiento espiritual visto en la parábola del sembrador, que es una parábola preciosísima. La semana antepasada estudiamos el deseo de Dios es que su creación crezca y la semana pasada estudiamos cómo crecer espiritualmente, estudiando las experiencias espirituales en el patrón del tabernáculo. Por eso fue que regresamos a estudiarlo, pero de manera muy superficial. Me quedé haciendo énfasis nada más en los 7 muebles que representan las 7 experiencias espirituales que debemos hacer nuestras. Yo le recomendé la semana pasada y les envié el link de nuestro queridísimo pastor Pedro Peña en la iglesia La Promesa de Querétaro. Él está impartiendo el estudio del tabernáculo así bien detalladito parte a parte y él tiene una gracia muy bonita para predicar, para compartir y yo estoy seguro que les va a bendecir si ven esos estudios en detalle. Eso es el contenido general. Este tema grande, hermanos, el tema número 4, que fue el que vimos la semana pasada, este es el que vamos a dividir en 7 partes y hoy vamos a ver la primera. La primera parte que vamos a estudiar es la salvación, que es la noche de hoy. La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar el bautismo en el Espíritu Santo. Eso no se lo pierdan, hermanos. Es preciosísimo. Yo todavía escucho gente que tiene duda de, mire, pero cuando uno recibe el bautismo, sí tengo que hablar en lenguas, porque hay versículos que dicen que no todos hablan en lenguas. Y yo no solo veo gente que tiene esas dudas, sino yo veo predicadores, pastores de iglesias grandes, importantes, y que piensan que no, que las lenguas no son para el tiempo de ahora. Y hay bastante confusión. Con la ayuda del Señor voy a tratar de explicarles que existen 2 tipos de lenguas. Las lenguas que son para la edificación del cuerpo de Cristo, esas deben tener interpretación y esas no todo el mundo las tiene, no todos los cristianos. Pero las lenguas que son para la edificación propia, esas sí tenemos que tenerlas, esas no tienen interpretación y yo les voy a dar los versículos bíblicos. Ahí nos vamos a detallar y vamos a aprender también cómo recibir el bautismo con Espíritu Santo si es que ustedes no lo tienen o que les sirva a ustedes cómo ministrarlos. Yo por mucho tiempo asistí a las cárceles, íbamos a predicar hace bastante tiempo, y yo recuerdo que cuando oraba por algunas personas, o la mayoría de las que yo oraba, no recibían el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces le consulté al pastor Carlos y él me dio algunos consejos de qué hacer para que las personas reciban el bautismo, y esos consejos se los voy a trasladar en la enseñanza de la próxima semana, Dios mediante. Luego estudiaremos el bautismo en agua, pero en el nombre del Señor Jesús. Eso es bien importante. Hermanos, en la gran comisión el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son atributos. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un nombre muy especial y eso lo vamos a estudiar de aquí a 3 semanas, Dios mediante. Luego vamos a estudiar el tema de la oración, cómo orar. Les voy a enseñar también cómo poder orar por lo menos 1 hora, que es lo que el Señor le pidió a sus discípulos. Vamos a ver un patrón que no es difícil de seguir.
en el cual nosotros vamos a poder orar por lo menos 1 hora diaria, hermanos. Así es que acompáñennos. Luego estaremos estudiando el tema, el estudio de la palabra de Dios. Además de enriquecerlo, estoy procurando hacerlo práctico. Cada uno de esto, todo lo que está aquí, voy a procurar con la ayuda del Señor hacerlo práctico. Así es que con el tema del estudio de la palabra de Dios, además de explicarles la importancia, la necesidad, también les voy a explicar las herramientas que podemos usar para estudiar la palabra de Dios. Les voy a hacer una presentación con detalle donde les pueda mostrar cómo usar la concordancia de Strong, ya sea en papel o ya sea de manera digital. Si usted nunca ha usado la concordancia, ese es como un diccionario. Esa es la primera herramienta que nos enseñó a usar el pastor Carlos. Yo la conocí en el año 87, hermano. Ahora, con los medios digitales es mucho más fácil estudiarla. Así es que, si Dios lo permite, eso se los estaré enseñando en esa parte del estudio de la palabra de Dios. Luego nos iremos al estudio de poner por obra la palabra de Dios, la bendición que vamos a recibir si practicamos los principios bíblicos. Y por último, les estaré explicando la soberanía de Cristo. Si ustedes ven aquí, aunque yo les puse letras, voy a borrar aquí, si ustedes ven que les puse letras, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son las 7 experiencias que corresponden a los 7 muebles del tabernáculo. Así es que vamos a estudiar los muebles, pero ya no como la figura del Antiguo Testamento, sino el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así es que la noche de hoy, hermanos, es la salvación, es el tema para esta noche. Y hermanos, es el contenido de esta enseñanza. Vamos a estudiar hoy, Dios mediante, qué es la salvación. Vamos a estudiar por qué necesitamos ser salvos. Vamos a estudiar también de qué. Una cosa es por qué necesitamos ser salvos y otra cosa de qué necesitamos ser salvos. Vamos a estudiar que Dios quiere salvarnos. Hay gente que se va al infierno, hermanos, pero ese no era el deseo del Señor, porque el infierno no fue creado para las almas humanas, fue creado para el diablo y sus ángeles. Así es que Dios sí quiere salvarnos. Vamos a estudiar, hermanos, esta noche, Dios mediante, que solo el Señor Jesús nos puede salvar. No hay nadie que nos pueda salvar. Ningún líder de ninguna otra religión, lo vamos a ver, nadie nos puede salvar. Solo el Señor Jesucristo. Les voy a explicar con la ayuda de Dios el principio de la redención. Es un principio preciosísimo. También les voy a explicar el proceso de cómo ser salvos. Por si alguien ve el video y todavía no tiene a Jesús en el corazón, aquí lo vamos a ver. Y si ya es cristiano, para que pueda evangelizar a otras personas también. Vamos a estudiar a dónde van nuestros pecados cuando son confesados. Les voy a dar 2 consejos al momento de evangelizar. Eso es bien importante. Yo lo aprendí en la práctica. Esto no lo leí en ningún libro, sino que me sucedía cuando yo evangelizaba y creo que a ustedes les puede servir. Y por último, vamos a estudiar la oración para ser salvos. Y de hecho, voy a invitarlos a que hagan esa oración las personas que nunca han recibido a Jesús en su corazón. Hagamos un pequeño repaso de por qué estamos estudiando el tema de la salvación. Ustedes recordarán que la semana pasada estudiamos los 7 muebles del tabernáculo y dijimos que en el Antiguo Testamento eran experiencias físicas naturales, pero que en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de los 7 muebles y que cada mueble representa una experiencia. Bueno, realmente el primer mueble representa 2 experiencias y los últimos 2 muebles se convierten en una sola experiencia y ahí se completan las 7. Hagamos un breve repaso. Este mueble, hermanos, es lo que estudiamos la semana pasada, que se llama el altar del holocausto. Así es como se llamaba, o el altar de bronce. Eso está en el atrio. El segundo mueble que estudiamos era el lavacro, que era de puro bronce. Regresando al altar del holocausto, hermanos, ahí era donde se presentaba el sacrificio, ahí era donde se ponía un animalito, donde se mataba. Y cuando Dios se agradaba del sacrificio, era Dios quien mandaba el fuego para que se consumiera la ofrenda. Ese fuego no lo llevaban los sacerdotes con una antorcha o con madera, no, eso venía de la columna de nube y fuego, de ahí venía, venía el fuego que consumía ese sacrificio. En el mueble número 2, que es el lavacro o la fuente de bronce, ahí había agua para lavarse las manos y para lavarse los pies. Eso es en el atrio. Ya en el lugar santo estaba el altar de oro del incienso, que representa la oración. Eso lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que el incienso son las oraciones de los santos. El mueble número 4,
que es el candelero. Recuerdan que lo estudiamos la semana pasada. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es que ese candelero representa el estudio de la oración, el estudio de la palabra de Dios de manera teórica. El mueble número 5, hermanos, era la mesa de los panes de la proposición. Y les dije a ustedes que ahí era donde se ponían unos panes, 2 filas de 6 panes en cada fila que los sacerdotes se tenían que comer, y era un pan por cada tribu. Por último estaba el arca del testimonio, que adentro tenía 3 cosas. El pastor lo explicó también en la prédica este domingo. Y arriba estaba el asiento de la misericordia, que era donde se rociaba la sangre, y ahí era donde venía la presencia del Señor una vez al año, y desde ahí, de en medio de los querubines, era donde Dios hablaba. Así es que estos eran 7 muebles en el Antiguo Testamento, que representan 7 experiencias. Hermanos, estas son las 7 experiencias que nosotros debemos hacer nuestras si queremos crecer espiritualmente. La primera experiencia la encontramos en el altar del holocausto, y era lo primero que se hacía era derramar la sangre. Entonces, hermanos, eso habla de la salvación. El segundo elemento que estaba en ese mismo mueble era el fuego, lo que les explicaba. De la columna de nube de fuego era que venía el fuego a consumir el sacrificio. Eso representa el bautismo en el Espíritu Santo. Sí necesitamos el bautismo. El bautismo no era solo para la iglesia primitiva. Hermanos, en la Biblia no hay cosas que sean solo para un grupo de personas, o en la Biblia no hay cosas que sean solo para una temporada. No, en la Biblia todo lo que está es para todos los cristianos de todos los tiempos. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, toda, incluyendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que, hermanos, no hay algo que se aplique solo a las mujeres. Ah, pero ¿qué me dice Proverbios 31, la mujer virtuosa? Sí, hermanos, pero todos los varones también que conocemos al Señor y amamos a Jesús, queremos ser su esposa. Entonces eso también se aplica a nosotros, aunque no seamos mujeres, para que puedan ver, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, toda. Por eso les explico, no hay nada en la Biblia que sea solo para un grupo de personas. No, hermanos, la Biblia es para todos. En el segundo mueble encontramos la tercera experiencia, que es el agua. Y eso, hermano, lo que representa es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Esas son las experiencias que vamos a ir estudiando poco a poco. Después estamos con el mueble número 3, que representa la oración. Dios mediante le voy a explicarlo a ustedes cuando nos corresponde este tema, los niveles de oración que existen. Hay niveles de oración y necesitamos al Espíritu Santo para poder llegar a esos niveles de oración. Si no tienen el bautismo con el Espíritu Santo, no pueden fluir en esos niveles de oración. Se quedarán en el primer nivel, que es oración de petición. Eso que hacemos, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, provéeme. Eso se llama oración de petición. Pero hay más niveles de oración, y les voy a explicar cómo podemos orar por lo menos una hora diaria. Luego vamos a estudiar, les dije, el tema de cómo estudiar, valga la redundancia, la palabra de Dios, la teoría, cómo estudiar la Biblia. Eso es importantísimo, hermanos, que sepamos cómo se estudia la Biblia. Vamos a también a estudiar en el mueble número 5 la experiencia de poner por obra la palabra de Dios. Eso representa la mesa de los panes de la proposición. Ya recibimos la teoría, pero ahora tenemos que vivirla. Entonces, ¿cómo poderla experimentar? Y por último, en estos 2 muebles de aquí, vamos a estudiar cómo tener una relación matrimonial con el Señor Jesucristo, o dicho de otra forma, una dependencia total de Él. Hermanos, si ustedes y yo queremos, podemos, porque el Señor ya nos dejó un diagrama, nos dejó un patrón para poderlo hacer, si tenemos el deseo. Solo si no queremos crecer, entonces no lo vamos a lograr. Pero el Señor nos dio su sangre, la salvación, su fuego, el Espíritu Santo, su nombre en las aguas del bautismo. Hermanos, tenemos todos los recursos para poder crecer espiritualmente. Podemos orar, podemos estudiar su palabra. Con la ayuda de Dios podemos practicar la Biblia, poner por obra los mandamientos. Hermanos, sí podemos crecer. Esto es para todos. Y el pastor el domingo explicó, hermanos, que en la primera ocasión que armaron el tabernáculo, lo armaron en un día. Por favor, ustedes no piensen
ay, pero yo hasta ahora me vine a encontrar con este mensaje y yo no, ¿cómo no conocí este mensaje hace 40 años? Lo conoció en el momento justo que Dios se lo quiso revelar para que usted también pueda crecer espiritualmente. Así es que no piense, ay, lástima que yo no soy el pastor Carlos, lástima que yo no estoy en vida cristiana. No, usted conoce al Señor, que es su Señor y Salvador, tiene una Biblia, tiene el Espíritu Santo, usted tiene todo lo que necesita para poder crecer espiritualmente. Qué maravilloso que el Señor nos dejó un mapa. Y hermanos, no importa, los labradores de la hora undécima, los que llegaron a trabajar cuando ya solo faltaba una horita, lograron hacer en una hora lo que los demás habían hecho en 11 horas. Así es que, aunque usted tenga poquito tiempo de conocer al Señor, usted puede llegar a ser la esposa del Cordero. Aunque usted se acaba de convertir, diga el día de hoy, el Señor lo puede llevar a que usted sea de los labradores de la hora undécima y reciba el mismo pago que las personas que estuvieron buscando al Señor hace 40, 50, 60, 80 años. El Señor no paga por cantidad de tiempo. Mire qué precioso. El Señor paga por calidad de trabajo. Y la calidad la podemos desarrollar en poquito tiempo. Así es que confiados y tomados de la mano del Señor, porque el Señor es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Así es que, habiendo hecho un pequeño repaso, entremos al tema de la salvación. ¿Qué es la salvación? Hermanos, la palabra salvación significa rescate, significa seguridad, significa liberar, salvar, sanar, significa salvador. Eso está relacionado con Dios y con Cristo y también significa proteger. Hermanos, salvación es un rescate. Ah, olvidé ponerles aquí, también significa redimir. Por eso es que les voy a explicar el principio de la redención. También significa redimir. Eso es lo que significa salvación, hermanos. Salvación es que nosotros estamos perdidos y necesitamos a alguien que nos salve. Y ese alguien solamente es el Señor Jesucristo y ustedes lo van a comprobar. Si alguien ha tenido dudas de su salvación o si alguien ha tenido duda del Señor Jesucristo, Dios mediante con esta enseñanza, véala hasta el final, por favor, y usted va a ver que no hay nadie que lo pueda salvar, porque nadie puede rescatar al hombre, solo su creador. Y el Señor Jesús es nuestro creador y nuestro hacedor. Así es que solo Él nos puede dar la salvación que nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo necesitan. Así es que de nuevo ven lo que significa la palabra salvación, significa rescate. Es que el Señor Jesús pagó un rescate. Por eso vamos a hablar de la redención. Habla de liberar. Hermanos, estábamos esclavizados en el pecado. Estábamos esclavizados de tal manera que viene el Señor y nos tiene que liberar, salvar, sanar, y está relacionado con proteger. Eso es todo lo que significa la palabra salvación. Ahora, hermanos, yo les puse unos puntos acerca de la salvación, de qué nos sirve o para qué nos sirve. Aquí les estoy anotando yo, hermanos, que la salvación, número uno, cambia nuestro destino eterno. Eso es lo que cambia la salvación, hermano, nuestro destino eterno. Quiere decir que nosotros íbamos, vea esta gráfica que tengo a su mano izquierda, nosotros íbamos directos al infierno sin Cristo. Pero cuando Jesús vino a nuestro corazón, cambió nuestro destino eterno y ahora, hermanos, tenemos entrada al cielo. El día que ustedes y yo muramos, no tenemos por qué ir al infierno, porque ya el Señor ocupó nuestro lugar en el infierno. Ya Él ya pagó el precio, pagó en la cruz del Calvario y estuvo en el infierno 3 días y 3 noches ocupando nuestro lugar. Entonces, cuando recibimos a Jesús, hermanos, vamos directito al cielo. Tenemos entrada ante el trono de la gracia por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por favor, lean conmigo lo que dice Colosenses 1 del 13 al 14, para que vean que cómo el Señor cambió nuestro destino eterno. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, esta era la potestad de las tinieblas. Esto es el infierno. Y aquí es a donde nosotros íbamos directos sin Cristo. Pero dice que nos cambiaron de la potestad de las tinieblas y nos trasladaron al reino de su Hijo. El reino de su Hijo está aquí, amados hermanos, en el cielo. Entonces antes íbamos para el infierno sin Cristo y ahora con Jesús vamos nosotros a ir al cielo. Versículo 14 para completar el pasaje dice, en quien tenemos redención. Por eso vamos a hablar de la redención al final del estudio. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es que, hermanos, la salvación, una de las cosas especiales e importantes, no es la única, pero una de las cosas es que cambia nuestro destino eterno, hermanos.
Por eso necesitamos ser salvos, porque sin Cristo íbamos a ese lugar de tormento. Y hermanos, de ese lugar de tormento no se puede salir. Las almas que van al infierno van a estar ahí por toda la eternidad. Y las almas que vayan al cielo van a estar en el cielo, en la presencia del Señor, por toda la eternidad. Sé que la eternidad es un concepto difícil de comprender, hermanos, porque estamos regidos por el tiempo, pero eterno significa que no tiene principio y no tiene fin. Es un eterno hoy. Siempre están en hoy, 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 de ahí no se puede salir. Hermanos, ¿no les brota gratitud saber que íbamos por toda una eternidad a ese lugar de tormento, a las llamas eternas, y que ahora vamos por la misericordia del Señor al cielo? Solo eso debería hacer que estemos postrados y rendidos al Señor Jesucristo, quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Nos cambió nuestro destino eterno cuando le dijimos: Jesús, sálvame, soy un pecador. Así es que, hermanos, eso representa la salvación, entre otras cosas. Cambió nuestro destino eterno. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Aquí se los explico en Eclesiastés 7:29. Dice la palabra del Señor: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, el Señor hizo al hombre recto. Cuando Dios formó a Adán y Eva del polvo de la tierra, los hizo rectos. Ellos con una mala decisión y llenaron su corazón de perversiones. Claramente dice Eclesiastés: He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, necesitamos ser salvos, porque éramos rectos y ahora nos llenamos de perversiones, y son esas perversiones las que nos llevarían al infierno si no hubiéramos aceptado a Cristo. Si alguna persona me está escuchando que todavía no tiene a Jesús en su corazón, y luego le explico cómo recibirlo, hermanos, esas personas, por esas perversiones, es que van a terminar en el infierno. Y les dije al principio, el infierno no fue creado para las almas humanas, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si alguien decide no obedecer a Jesús, por eso les puse aquí, hermanos, esto es obedecer o no obedecer, obedecer o desobedecer. Si desobedecemos a Jesús y le damos la espalda, tristemente, desafortunadamente, tendremos que ir a ese lugar de tormento que se llama infierno. Pero si obedecemos al Señor y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces vamos directamente al cielo. Hermano, la desobediencia es la que nos iba a llevar a nosotros al infierno, pero fue la obediencia la que nos lleva al cielo por la misericordia del Señor. Pero ¿por qué necesitamos ser salvos? Porque nuestro corazón se corrompió, hermanos. Nos llenamos de perversiones. Adán se llenó de perversiones, y a partir de ahí todos sus descendientes, y ustedes y yo somos descendientes de Adán, nos llenamos de perfecciones. Dije, nos llenamos de perfecciones, no, de perversiones, perdón, nos llenamos de perversiones. Siguiente, hermanos, ¿por qué necesitamos ser salvos? Por favor, lean conmigo lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, este era el árbol del que Dios les dijo que no podían comer. Dios les dijo que no comieran. Tanto Eva como Adán fueron desobedientes, lo que acabamos de ver, y la desobediencia hizo que entonces entrara el pecado en ellos. A partir de ahí entró la muerte a ellos. Antes ellos hubieran vivido eternamente, hermanos, pero como desobedecieron al Señor, entró la muerte, entraron las perversiones que acabamos de leer aquí, y de eso es lo que necesitamos ser salvos. Pero el único que nos puede salvar es el Señor Jesús. Y como las perversiones las tenemos adentro, necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón para que Jesús venga adentro de nosotros y que desde adentro, hermanos, haga un cambio, que desde adentro haga una transformación. Desde adentro tiene que obrar un cambio el Señor en nuestras vidas. Así es que, hermanos, por eso necesitamos ser salvos, porque Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se pervirtió, y a partir de ahí toda su descendencia nace con todas esas perversiones. Yo les muestro en breve unos versículos bíblicos para comprobarles que somos pecadores por nacimiento, pero también somos pecadores por elección. Ahora estudiemos, hermanos, precisamente lo que les estoy mencionando. Número 1, hermanos, somos pecadores por nacimiento. Número 2, somos pecadores por elección. ¿Qué significa eso?
Que nacimos en pecado, eso no hicimos nada para tener el pecado, solo nacer, ya nacimos en pecado, lo heredamos de Adán. Adán y Eva, por decirlo así, nos hicieron el favor de contaminarnos y nacimos en pecado. Eso, como les digo, no es nuestra elección, no tuvimos que hacer nada, hermano, solo nacer y ya somos descendientes de pecadores. Pero por el otro lado, nosotros también hemos elegido pecar. Así es que no podemos decir, bueno, la culpa la tiene Adán y Eva. No, sí, Adán y Eva nos heredaron su pecado, hermano, sus perversiones, lo que acabamos de leer. Pero nosotros también hemos alimentado esas perversiones también. Nos han gustado tener esas perversiones. Hemos elegido mal. Le dije que somos pecadores por nacimiento. Número uno. Lean conmigo, por favor, el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Ven? Aquí está la palabra maldad y dice, he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. O sea, aprovecho un paréntesis. Muchos predicadores dicen que esto lo dice David, el rey David escribió el Salmo 51. Y la gente dice, ven, es que el papá de David no era el papá de David. David era hijo de otro hombre, porque aquí dice, y en pecado me concibió mi madre. No, hermanos, no se refiere al rey David únicamente, no, se refiere a toda la humanidad. No está diciendo que la mamá de David cometió adulterio con otro hombre, como algunos predicadores dicen. No, hermanos. De nuevo dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando del pecado que viene por herencia de Adán y Eva. Por eso les digo, aquí somos pecadores por nacimiento. Ay, perdón, algo salió ahí, perdón. Espero que pueda recuperar esto. Disculpen. Sí, nacimiento. Ah, no, no me quiere dejar pasar. Ay, perdón, hermanos, disculpen ustedes. Pero también somos pecadores por elección. Y para eso quiero que leamos Romanos 3:23, hermanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que, hermanos amados, no podemos decir que somos pecadores solo por nacimiento. También somos pecadores por elección y eso sí nos compete a nosotros. La elección tiene que ver con nuestras propias elecciones, lo que nosotros escogemos, nuestras escogencias. Así es que, por un lado, somos pecadores por nacimiento, pero somos pecadores por elección también, hermanos. Por eso necesitamos ser salvos. Ahora, de qué necesitamos ser salvos, hermanos? Por favor, esto es lo que quiero que noten, hermanos. Y de esto nos salvó el Señor a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, es muerte física y es muerte espiritual. La muerte física entró en el hombre porque les dije, el hombre hubiera sido eterno. De hecho, ustedes recordarán que en los primeros pasajes de la Biblia en Génesis, las generaciones anteriores, los hijitos de los hijos de Adán, ellos vivían mucho, hermanos. Matusalén vivió, ya no recuerdo ahora, pero creo que como 900 años, y esas eran las cantidades, pero cada vez que fue entrando el pecado, la cantidad de años de vida fue disminuyendo. Porque sí, hay una muerte física, pero también hay una muerte espiritual. Aquí dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Noten, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está dando la explicación. Sí, hermanos, morimos porque entró el pecado en lo natural, pero espiritualmente vamos a vivir eternamente por Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿De qué? ¿Por qué debemos ser salvos? Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿Por qué necesitamos la salvación? De la muerte eterna. Hermanos, cuando este cuerpo deja de funcionar, viene una muerte, pero esa no es la muerte principal, porque con eso estamos pasando a la eternidad. La muerte eterna, hermanos, es la separación del Señor Jesucristo. De hecho, quiero que sepan que la palabra muerte en el idioma original significa separación. Y sí, hermanos, cuando morimos, si tenemos a Cristo en el corazón, no vivimos separados de Él, vamos a vivir en su presencia. Si no tenemos a Cristo en el corazón, entonces es que vamos a vivir apartados de Él por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué necesitamos ser salvos? Porque la muerte entró, hermanos.
Pero cuando Cristo viene, como dice en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es el regalo de Dios, es la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ofrece, no la muerte, no, la vida eterna. Por eso necesitamos ser salvos. De eso precisamente el Señor nos quiere salvar. ¿De qué necesitamos ser salvos? Por favor, lean conmigo 2 de Pedro 2, 4 y 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, noten, de esto nos salva el Señor. Miren, aquí, hermano, nos salva de la muerte eterna, pero aquí nos salva del infierno. De nuevo dice en el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hermanos, aquí de qué nos salva, o sea, de qué necesitamos ser salvos, hermanos, del infierno. Necesitamos ser salvos del infierno. Aquí les dije, el Señor nos salva de la muerte eterna, alejados totalmente de Dios. Sí, hermanos, pero aquí nos salva del infierno, porque les dije, el infierno no fue creado para las almas humanas. Así es que ven, hermanos, la necesidad, la urgencia de que nosotros seamos salvos. Estoy seguro que los que me están viendo, la mayoría, diría yo, son cristianos, pero piensen en sus familiares, piensen en sus amigos. Si mueren sin Cristo, irán a este lugar de tormento, y no es eso lo que el Señor quiere, y estoy seguro que no es eso lo que ustedes quieren. Así es que todavía tenemos tiempo para estar intercediendo, para que el Señor derrame sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado, un espíritu de salvación. Dios dice, nos amó aún cuando estábamos viviendo en pecado. Quiero que lean conmigo Efesios 2, del 1 al 9, con permiso. Miren el amor de Dios, hermano. Dice en el versículo 1, y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el Señor no esperó que nos portáramos bien para salvarnos. No, no. El Señor dice que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, esto es lo que éramos antes nosotros sin Cristo, éramos hijos de desobediencia. Por eso, hermano, no es correcto cuando la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Pues aquí dice que no, aquí dice que éramos hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ahora nos llama, antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ven, hermanos, que no es correcto cuando la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Pues no, aquí dice que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, ese es el título que le corresponde, hijo de desobediencia o hijo de ira. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, gracia es regalo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, vean esto, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo, hermanos, no hicimos nada. La salvación no se puede comprar, no se puede comprar con obras. El pastor Carlos lo mencionó el domingo. Aunque hagamos buenas obras, no es para comprar la salvación. No, no, eso es para crecer espiritualmente. Sí necesitamos obras, obras de justicia, obras de lino fino. Pero para la salvación, no, hermano, no hay nada que pueda comprar la salvación. Si hubiera algo que nos diera salvación y que nosotros pudiéramos comprar, por gusto vino el Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario. Como no había otra forma, el Señor ocupó nuestro lugar. En breve se los explico cuando les hable de la redención.
Así es que en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y miren, hermanos, ni eso es nuestro, ni la fe es nuestra. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Don significa regalo, no por obras, aquí ven, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, para ser salvos no tenemos que hacer ninguna obra, no tenemos que dar una ofrenda, no tenemos que asistir a ningún lugar, no tenemos que caminar de rodillas, no tenemos que hacer ningún sacrificio físico para ser salvos, porque eso sería una obra. ¿Saben por qué no puede ser la salvación por obras? Porque si la salvación la recibiéramos por obras, eso nos llenaría de orgullo. Y al llegar al cielo llegaríamos altaneros, altivos, diciendo, bueno, estoy aquí porque yo soy bueno y yo hice buenas obras. Y eso es orgullo, hermano. Así es que la salvación no se compra con nada. El único que la compró fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es un regalo para nosotros. De nuevo en el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es para el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar la salvación. Quiero explicarles, hermanos amados, que Dios quiere que seamos sus hijos, porque vimos aquí que por naturaleza somos hijos de desobediencia o hijos de la ira, pero Dios quiere que seamos sus hijos. Leamos, por favor, Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén, esos somos ustedes y yo, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que seamos sus hijos. No somos sus hijos por naturaleza, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces pasamos a ser hijos de Dios. De nuevo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo les confirmo que Dios sí quiere salvarnos, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Juan 3:16 al 18 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos amados, la salvación nos la da el Padre cuando nos entregó a su Hijo. Noten que dice de tal manera amó, que ha dado. Hermanos, el amor se refleja en dar. Eso es amor, dar. El Padre nos amó, por eso nos dio al único que nos podía salvar. Si hubiera otra persona que nos hubiera podido salvar, no nos hubiera dado a Jesús. Si hubiera otra forma de salvarnos, no hubiera venido Jesús. Él es el único que nos puede dar la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es el Señor Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermanos, el Padre no envió al Señor Jesús para condenarnos. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Y será salvo el mundo si lo recibe en su corazón. 18. El que en él cree no es condenado. ¿En quién debemos creer? En el Señor Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre, hermanos? Es Jesús. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesucristo, oh Jesucristo. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Ese es el único nombre que nos puede dar salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es el Señor Jesucristo. Así es que ven, hermanos, que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, Dios el Padre nos quiere salvar a todo el mundo. Al mundo dice. No dice solo a algunos, no, de tal manera amó Dios al mundo. Así es que vemos que Dios nos ama a todos. Sí, nos ama a todos, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aun a los que todavía no son cristianos, Dios los ama y quieren que reciba a su Hijo Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. Ahora les explico por qué, hermanos, solo el Señor Jesús nos puede salvar. Solo Él nos puede salvar. No hay nadie más que nos pueda salvar. Ningún líder de ninguna religión grande en el mundo nos puede salvar. No hay. En breve les termino de explicar por qué. Pero acompáñenme a leer 1 Timoteo 2, del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire qué dice nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que necesito que presten atención, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos amados, dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios, aquí está Dios. De nuevo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Está Dios y aquí están los hombres, aquí estamos nosotros. Pero dice que hay un solo mediador. Ese mediador es el Señor Jesucristo. Y me gustó esta figura, hermanos. Lo podemos ver de esta manera, con todo respeto. Es como que el Señor fuera un puente que nos puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él es el puente. La cruz es ese puente por el cual nosotros podemos pasar de lo que es terrenal a lo que es eterno. Pasamos del infierno, pasamos al cielo, y el único que nos puede llevar, amados hermanos, es el Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. No dice nuestro Señor, que lo es. No, no, no. Dice nuestro Salvador, porque está hablando de la salvación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, solo el Señor Jesucristo nos puede salvar. No hay nadie más, por buenas intenciones, buenos deseos, buenas prácticas, por buenas obras, nadie nos puede salvar, porque esto no es por obras, por eso lo vimos, no es por obras. Así es que, hermanos, si nos corresponde hablar con alguien que cree que es salvo porque practica, porque se ha ido a un monte, porque está estudiando con las personas más espirituales, nada de eso nos puede salvar. Esas cosas nos darían crecimiento si ya tenemos a Jesús en el corazón. Pero si no tenemos a Jesús en el corazón, esas cosas no nos ayudan de nada. El único que nos puede salvar a nosotros es el Señor Jesucristo. Él es el único. Les termino de explicar por qué solo el Señor Jesús nos puede salvar. Romanos 3, 23, 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso ya lo habíamos estudiado. Dijimos que estos somos pecadores por elección. ¿Lo recuerdan? Ok, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, dice, pareciera redundante, gratuita y gracia. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Noten que en el 25 dice a quien Dios puso como propiciación. Podríamos decir a quien Dios puso como puente. Dios lo puso como puente, como propiciación. Y noten en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Hermanos amados, para ustedes y para mí la salvación es gratuita, es gratis, pero eso no significa que no tenga precio, eso no significa que no tenga costo. Hermanos, la salvación sí tiene un precio alto, sí tiene un costo, pero Jesús lo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí fue donde el Señor pagó el precio alto y el costo. Sí, para nosotros es gratis, pero no significa que no tenga valor. Sí es gratis, porque solo tenemos que decir, Señor Jesús, ven a mi corazón y sálvame que soy pecador, y viene la salvación gratuitamente. Pero a alguien le costó su vida, a alguien le costó su sangre, y eso fue al Señor Jesucristo. Por eso es que nadie nos puede salvar, ninguna persona nos puede salvar, porque nadie ha ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. No hay líder religioso, no hay líder espiritual que haya ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Se lo repito porque estoy seguro que más personas podrán ver este estudio bíblico y pensarán, no, pero yo pertenezco a tal. No, 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 no es la religión. Miren, no es la religión la que nos salva. Con todo respeto, se lo voy a explicar, ni la religión evangélica que nosotros profesamos y practicamos. No hay religión que lo pueda salvar a uno. Es que si la religión nos pudiera salvar, por gusto vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. No es la religión. Tenemos una religión que nos ayuda en un sentido, porque
todos los cristianos decimos, no tenemos una religión, tenemos una relación. Sí, pero tenemos un lugar donde nos congregamos y le preguntan de qué religión es, pues decimos de qué religión es. Es porque estamos aprendiendo a conocer al Señor a través de su palabra. Pero no hay religión que pueda salvar a nadie, hermanos. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Aquí viene una explicación especial. Hermanos, solo alguien sin pecado, eso es el Señor Jesús, no hay nadie más, puede salvar al pecador. Hermanos, el pecador necesita un sustituto para ser salvo, pero si viene un hombre pecador a salvar a otro pecador, no puede porque ambos son pecadores. Un pecador para ser salvo necesita un sustituto, pero el sustituto tiene que ser sin pecado. Por eso es que nadie nos puede salvar, no hay persona, porque cualquier persona es pecadora, porque todos nacimos en pecado y elegimos ser pecadores, todos, de todas las religiones. Entonces, hermanos, nadie puede darnos la salvación, porque esa persona que nos puede dar la salvación, entre comillas, también necesita ser salva de sus pecados, porque esa persona también nació en pecado, porque esa persona también eligió ser pecadora como nosotros. Entonces, por eso ninguna persona nos puede dar la salvación. El único que nos puede salvar es el Señor Jesús, porque Él es alguien sin pecado que va a ocupar el lugar del pecador. Por eso era que se tenía que poner en el altar del sacrificio un corderito, una ovejita perfecta, sin mancha, que representa al Señor Jesús sin pecado, sin faltas, sin perversiones como nosotros. Entonces, un corderito limpio iba en lugar del pecador. Ese corderito limpio representa al Señor Jesús. Por favor, lean conmigo primera de Juan 3 del 4 al 5. Todo el que comete pecado, ustedes y yo y todos los seres humanos, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando del Señor Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, solo alguien sin pecado puede salvar a un pecador y el único sin pecado es el Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sin mancha, Él es el Cordero perfecto. Por eso solo Él nos puede salvar a nosotros. Aquí les explico el concepto de la redención. Esto es algo preciosísimo, hermanos, con permiso. Quiero que lean esta parte, por favor. Levítico 25:25. Este es un mandamiento, hermanos, que está en el Antiguo Testamento. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo o su pariente cercano, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Hermanos, esto es la ley de la redención. La palabra rescatará, la tradujeron rescatar, pero realmente es redimir. En hebreo es Gaal. Hermanos, esta era la costumbre. Yo tengo una propiedad, pero estoy pasando penas económicas y por necesidad vendo la heredad que me dio mi padre. La tuve que vender, hermano. Yo no la puedo comprar de vuelta. Vendí mi casa y por haber vendido mi casa, mi esposa y mis hijos no tienen techo y yo no tengo dónde vivir porque tal vez tenía una deuda y con el valor de la propiedad cuando la vendí pagué lo que debía, pero me quedé sin casa, me quedé sin herencia. Entonces puede venir alguien a ayudarme, alguien número uno que esté dispuesto a pagar el precio, pero que sea un pariente más próximo, dice, o sea, más cercano, y la rescatará lo que hubiere su hermano, lo que su hermano hubiera vendido. En el Levítico 25:25 está explicando, hermanos, que así como en el ejemplo hipotético que les estoy poniendo, que yo vendí mi casa para poder pagar una deuda y me quedé sin nada y que no tengo dónde protegerme, dónde resguardar a mi familia, digamos que yo tuviera un hermano mayor o un hermano menor, un hermano, un familiar cercano, si ellos dicen, pobre Eric, tuvo necesidad de vender su casa, yo tengo el dinero para comprar de nuevo esa casa y dársela a Eric, mi hermano. Si ellos están dispuestos, ellos pueden ir, pero tenían que cumplir con este requisito.
ser un pariente próximo. No puede ser mi suegro. Ah, dice mi suegro, pobrecito Eric vendió la casa y mi hija y mis nietos no tienen techo y mi suegro tiene el dinero y dice, yo voy a comprar la casa y se la doy a Eric. No, 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 no se puede. La ley es que número uno es que esté dispuesto a pagar el precio, pero debe cumplir con este requisito, ser un pariente próximo. Leámoslo de nuevo. Cuando tu hermano le está diciendo a uno, a ustedes, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Es el hermano, el más cercano, el más próximo, puede venir y comprarlo. Sí puede ser su papá, es un pariente cercano. Puede ser un hijo, es un pariente cercano. No dice que no se pueda, pero ya por ejemplo un tío, un suegro, un cuñado, ellos ya son parientes lejanos. Aquí está hablando de parientes cercanos. Quiero que noten eso. Entonces, con eso en mente, vayamos al libro de Ruth, Ruth 4, del 4 al 7. Este es el pasaje, hermanos, donde viene Booz, para que no se les olvide, Booz, que quiere redimir a Ruth, la moabita, a Ruth, la moabita. Pero para redimirla, porque ese es el término que estamos aprendiendo, estamos estudiando, redimir, el término redimir, para poderla redimir, recuerdan que Ruth fue la nuera de Noemí y Noemí había empobrecido. Noemí tenía a su esposo y tenía 2 hijos, pero cuando llegó la hambruna a Belén, ellos se fueron de Belén a Moab a buscar comida, se fueron a buscar trabajo. Digan ustedes como gente de nuestros países que se van a Estados Unidos a trabajar en busca de un mejor futuro económico. Entonces ellos se fueron a Moab y ahí en Moab murió el esposo de Noemí y murieron los 2 hijos de Noemí, pero esos 2 hijos ya se habían casado y se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Cuando Noemí, que ya había empobrecido y perdido a su esposo y sus hijos, decide que va a regresar a Belén, las 2 nueras deciden, yo te voy a acompañar. Pero viene Noemí y forcejea con ellas y le dice, ¿para qué me siguen? Ya no tengo nada, no me sigan, quédense. Y Orfa dice, tiene razón, me voy a quedar en Moab. Pero Ruth es la que dice, no te dejo, no me ruegues que te deje, tu Dios será mi Dios, tu tierra será tu tierra, a donde tú vayas iré yo y donde tú mueras moriré yo. Palabras preciosísimas. Bueno, esta Ruth va a espigar a un campo y es el campo de Booz. Y Booz la ve como una mujer obediente, una mujer preciosa y decide que la quiere redimir. Porque la palabra redención, no les dije hermanos, la palabra redención significa comprar por segunda vez. Eso significa, lo borro aquí, eso significa la palabra redención, comprar por segunda vez, comprar algo que se había perdido. Eso significa redención, comprar por segunda vez. Entonces viene Booz y dice, yo quiero redimir a Ruth. Ah, pero hay un pariente que va antes que yo y a él le corresponde redimir. Entonces se va a la puerta del pueblo, que era donde se hacían los negocios y los juicios, y habla con este hombre y le propone que redima a Ruth. Esa es la historia. Leamos por favor en Ruth 4. Dice Booz al este hombre, que no aparece el nombre de él en la Biblia, que es pariente cercano, dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Realmente lo que le estaba ofreciendo era una propiedad, que era la propiedad de Noemí. Pero al comprar la propiedad de Noemí, se tenía que casar con Ruth, porque era la nuera de Noemí. Este hombre solo pensó en la propiedad y dijo al principio, yo la compro. Cuando le dicen a Ruth, dice, no, 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 a Ruth no la quiero. Leamos de nuevo. Dice vos, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, aquí está la palabra, miren qué hermoso, redimir, que es la misma palabra Gaal que les expliqué aquí. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Mire lo que dice vos, porque no hay otro que redima sino tú y yo, pero después de ti. Ven que había un orden, tenía que redimir el más cercano, el más cercano. Entonces dice él, porque no hay otro que redima sino tú y yo, después de ti. Y él respondió, miren lo que respondió este hombre, yo redimiré. Si quiero la propiedad de Noemí, dijo, la quiero comprar por segunda vez. Perfecto. 5. Entonces replicó vos,
el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Eso era parte de la redención. Versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Miren que él al principio estaba dispuesto a redimir cuando creyó que era solo comprar la propiedad de Noemí. Ah, sí, yo quiero una hacienda, la compro. Tenía dinero, estaba dispuesto a pagar por la hacienda. Pero cuando le dicen, sí, pero la hacienda tiene a Ruth, que es la nuera de Noemí, entonces te tienes que casar con ella, porque su esposo murió sin haberle dado descendencia. Y había una ley que se llama la ley del levirato, que si una mujer se casa con un hombre y el hombre muere y no le da descendencia, el hermano tiene que venir a redimir. El hermano siguiente se casa con la mujer y si le da hijos, no son hijos de este segundo hermano, son hijos del primero, del difunto, para que el nombre no se pierda. Y si este segundo hombre muriera, se tiene que casar con el tercero hasta que haya alguien que le levante descendencia. Eso se llamaba la ley del levirato. Entonces, eso está relacionado con la redención. No solo la redención de propiedades, sino redención de nombre. Había que redimir el nombre del difunto. Así es que de nuevo le dice en el 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. 8. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Tuvo temor de Noemí, de Ruth. Entonces dice: redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Le dijo: no, te cedo mi derecho. Yo soy el pariente cercano, pero no quiero redimir. Entonces redime tú, te toca a ti. Noten esto que viene aquí en el versículo 7, que luego se los explico. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, oiga, tocante a la redención. Había una costumbre relacionada con la redención y al contrato. Oiga, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato. Mire qué extraña esta costumbre. El uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. O sea, miren qué cosa más especial, con el permiso de ustedes, con el permiso de ustedes. Yo no puedo redimir, entonces me tengo que quitar el zapato y se lo doy a la persona a la que le estoy dando el derecho de redimir. Miren que no firmaban escrituras, no, le daba el zapato. Y si después reclamaba: ¿y por qué redimiste? Aquí tengo tu zapato, aquí está tu zapato, tú me lo diste. Miren qué cosa más impresionante. De nuevo en el 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Quiere decir que vos pidió el zapato de este hombre cuando dijo: yo no redimo. Entonces le dijo: ok, pero dame tu zapato. Miren qué cosa más hermosa, hermanos. Los requisitos para redimir. Número 1, ser pariente cercano. Eso es número 1. El hombre al que le habló vos era pariente cercano. Iba en primer lugar antes que vos. Pero el requisito número 2 era estar dispuesto a pagar el precio, hermanos. Número 1, que sea pariente cercano, consanguíneo. Número 2, estar dispuesto a pagar el precio. Por eso fue que el único que nos podía salvar era el Señor Jesús, hermanos amados. Por eso Jesús descendió del cielo y se hizo como uno de nosotros. Ahí el Señor Jesús se hizo un pariente cercano. Y lo lindo es que Él sí estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Por eso es que nadie nos puede salvar, porque nadie se ha hecho un pariente cercano de nosotros. Y nadie estará dispuesto a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie está dispuesto a pagar el precio. Pero el Señor Jesús cumplió con los dos requisitos y aquí se los compruebo. Lean por favor conmigo Éxodo 3 del 4 al 5. Viendo Jehová que él iba a ver, eso está hablando de Moisés cuando fue a ver la zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Nosotros entendemos, hermanos, que Dios le habló a Moisés diciéndole, quita el calzado porque la tierra que estás pisando es santa. Y sí es cierto, pero hermanos, en un sentido está diciéndole, Moisés, dame tu zapato, porque tú no puedes redimir a mi pueblo. El único que lo redime soy yo soy el único que lo puedo redimir, porque yo soy el único que puedo pagar el precio por ellos. Moisés, tú eres un ser humano, terrenal, carnal, finito, con problemas, con pecados. Tú también necesitas un salvador, tú también necesitas un redentor. Tú no puedes redimir a mi pueblo. Por eso dame tu calzado, Moisés, porque solo yo lo puedo redimir. No solo lo puedo redimir, sino que yo estoy dispuesto a pagar el precio. Hermanos, aquí a Moisés el Señor le pidió su calzado, diciéndole de otra manera, Moisés, el que redime soy yo. Lean conmigo Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, esto hermanos es el Señor Jesús. Y aquí cuando dice, y viendo Jehová que iba, esto también es el Señor Jesús, hermanos. Porque a Dios el Padre nadie le ha visto. Jesús es el rostro del Padre. Así es que cuando en Éxodo dice que Moisés fue y le habló el Señor en medio de la zarza, era Jesús. Y a Josué, el príncipe del ejército de Jehová, es Jesús. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, al principio le pidió a Moisés y ahora le pide a Josué también que se quite el calzado. Una vez más el Señor está diciendo, el único que puede redimir a la humanidad soy yo, el único que puede redimir al hombre soy yo, así es que por eso les pidió su calzado. Hermanos, ese es el motivo de gratitud, que el Señor Jesús por eso descendió del cielo. Hermanos, Él no nos tiró una cuerda, no nos tiró una escalera para que nosotros ascendiéramos y subiéramos, no. Él descendió y se hizo un pariente cercano, consanguíneo, y estuvo dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario y en el infierno los 3 días y las 3 noches que estuvo. Ese es el principio de la redención. Por eso, una vez más, le repito, nadie puede salvar al hombre, nadie puede salvar a la humanidad. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Ahora viene el tema especial. Entonces, hermanos amados, ¿cómo ser salvos? Aquí les doy los 6 pasos para que podamos entenderlo y luego se los explico con versículos cada uno. Número 1, debemos reconocer que somos pecadores. Número 2, debemos arrepentirnos. Número 3, confesar los pecados. Hermanos, arrepentirse y confesar los pecados no es lo mismo. No es lo mismo arrepentirse y confesar los pecados. Les voy a explicar qué es arrepentirse y qué es confesar los pecados. Pero el siguiente paso es apartarnos del pecado. Tampoco es lo mismo confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado. No es lo mismo. Podríamos confesar los pecados, y les voy a dar las citas bíblicas, podemos confesar los pecados y seguir pecando. Y aunque lo confesamos y dijimos está mal y seguimos haciéndolo, no es lo mismo. Arrepentirse y confesar no es lo mismo. Confesar y apartarnos no es lo mismo. Son cosas diferentes. Por eso se los puse así separado. Número 5, debemos confesar a Jesús. Y para confesar, obviamente, tenemos que creer en Jesús, pero hay que confesar a Jesús. No solo confesamos nuestros pecados, no, tenemos que confesar a Jesús. Y 6, hermanos, tenemos que vivir en santidad. Así es que vamos a lo primero. Hermanos, número 1, reconocer que somos pecadores. Es lo primero que tenemos que hacer. Ya vimos que somos pecadores por nacimiento y pecadores por elección, pero tenemos que reconocerlo. Aunque lo sepan, tenemos que reconocerlo. Por favor, lean conmigo primera carta de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, ya les comprobé que todos somos pecadores por nacimiento y por elección. Así es que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice que somos pecadores. Su palabra dice que somos pecadores. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, número 1 es decir, soy pecador, me arrepiento, soy pecador. Vean este pasaje que es importantísimo, hermanos. No piense usted que porque usted es un pastor, usted no es pecador. Usted es pecador aunque sea pastor. Qué pena que se lo diga.
Aunque usted sea un apóstol famoso, usted es un pecador. No hay persona que no peque. Todas las personas pecamos, hermano. Aunque sea apóstol, profeta, evangelista, maestro, no importa que tenga cualquiera de los 5 ministerios, de los dones ministeriales, uno o los 5, usted es un pecador como yo y como todos. Todos somos pecadores, hermanos. Ya lo vimos con la palabra del Señor. Vean este pasaje para alguien que pensaba que no era pecador. Por eso mencioné pastores. Su servidor es un pastor asistente, así es que no estoy ofendiendo a nadie, pero a veces alguien puede pensar que porque tiene un privilegio en la iglesia no es un pecador. Todos somos pecadores, todos estamos hechos del mismo barro, todos somos descendientes de Adán y Eva, todos somos pecadores, hermanos. Vean este pasaje. Esto es el fariseo y el publicano. Dice en Lucas 18 del 9 al 14. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. Muy bien. Uno era fariseo y el otro era publicano. Hermanos, el fariseo era el doctor de la ley, el maestro. Se lo voy a decir en tiempos modernos. Era el pastor, pues esa era el pastor, era el líder religioso. Uno era el pastor y el otro era un publicano. ¿Qué era un publicano? Era el cobrador de impuestos. En aquella época, como en esta, qué pena, hermanos, los cobradores de impuestos cometían sus pecados, porque cobraban de más o de la que cobraban se quedaban algo ellos, lo dice la Biblia, no lo digo yo, no estoy ofendiendo a ninguno. Había un predicador o un pastor y por el otro lado había una persona que se robaba los impuestos. Mire que dice esto, porque uno pensaría, es mejor el pastor que el ladrón. Pues no es mejor la posición, ni el trabajo, ni lo que desempeñamos. Lo que nos hace mejores o dignos es el corazón, y eso es lo que quiero que noten. Versículo 11. El fariseo, el pastor, el líder religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren cómo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Mire con lo que empezó para que vea que esa era la característica de un publicano, de un cobrador de impuestos, con permiso. Por un lado estamos analizando al fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, yo soy clase aparte, yo soy predicador, yo soy pastor, soy líder religioso. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Ni aún, dice, mire, ni aún como este publicano. ¡Wow! Qué orgullo el que tenía y no sabe que el orgullo es el mayor de los pecados, pero bueno. Y todavía sigue diciendo lo que hacía. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Esto se llama obras, pero las obras no sirven para la salvación, sirven para el crecimiento espiritual, para el lino fino que explicó el pastor Carlos el domingo pasado, pero para la salvación no sirven las obras, que nos quede claro. Aunque hacía todo eso, no era salvo. Mire lo que dice en el 13, más el publicano, aquí quiero que vea, este es el segundo, más el publicano, estando lejos, o sea, ni siquiera se acercó, se habrá quedado en el atrio, y más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué le estaba diciendo? Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Por eso, hermanos, le estoy diciendo, el paso número 1 es reconocer que somos pecadores, todos somos pecadores. Cometemos pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Pecados de hecho, de palabra, de pensamiento y de omisión. Somos pecadores, hermanos. Entonces dice en el versículo 14, eso lo está diciendo el Señor Jesús. Os digo que el publicano, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. Pero hermano, el fariseo es el pastor. Sí, es que no importa lo que hagamos. Ser pastor no nos hace más santos. Ser pastor no nos da la salvación. Ser pastor es una vocación, es un llamamiento de parte del Señor, hermano. Pero eso no nos da santidad. La santidad nos da el arrepentimiento, la confesión de pecados, la entrega, la búsqueda en el Señor. Y eso lo podemos hacer todos, pastores o no pastores, apóstoles o no apóstoles. Aquí dice en el 14, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece, ese se enorgullece, será humillado, dice, y el que se humilla será enaltecido. Pero ven, hermanos, cómo empezó la oración de este publicano. Dios sé propicio a mí, pecador. Reconozco que soy un pecador. Hermanos, ese es el paso número 1. Reconozcamos que somos pecadores. Todos somos pecadores. Si no pecamos de una manera, pecamos de otra. Pero cuando nos arrepentimos, el Señor nos cubre y nos limpia de toda maldad. Así es que, queridos hermanos, paso número 1 para todos es reconocer que somos pecadores. Paso número 2 es arrepentirnos. Porque una cosa es que, bueno, soy un pecador, ok, pero ahora me tengo que arrepentir. No solo reconocer que soy un pecador, no, arrepentirme. Por favor, lean conmigo Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. La palabra arrepentíos, yo tuve el privilegio de predicar el domingo antepasado, hace como 15 días, si lo recuerdo les enviaré la enseñanza que habla del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa pensar diferente, cambiar de parecer, reconsiderar. Eso significa arrepentirse. La gente cree que arrepentirse es confesar. Pues fíjense que no, cualquiera podría confesar sin el arrepentimiento. El arrepentimiento empieza en nuestra mente. Por eso la Biblia dice, renovaos vuestro entendimiento. Aquí es donde tenemos que entender, soy un pecador. Y si muero así, me voy al infierno. Necesito a Jesucristo. Arrepentimiento es pensar diferente. Ya no lo voy a hacer. Tengo que cambiar mis malos caminos, pensar diferente, cambiar de parecer, reconsiderar. Ustedes no han leído que en el Antiguo Testamento, cuando es el diluvio, dice que Dios vio la maldad del hombre y que se arrepintió. ¿De qué se va a arrepentir Dios? No se puede arrepentir de pecados, porque arrepentimiento es cambiar de mente. Él pensó y dijo, no, voy a consumir a toda la humanidad y solo le voy a dejar la vida a Noé y a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Eso es arrepentimiento. Por eso cuando dice que Dios se arrepiente o se arrepintió, no se puede estar refiriendo a pecados, porque Él no cometió, ni comete, ni cometerá ningún pecado. Arrepentimiento tiene que ver con pensar diferente, cambiar de parecer, reconsiderar. Así es que significa, dice aquí, pensar diferente, cambiar de parecer, reconsiderar. De nuevo les leo el versículo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les di, esta es la definición en griego y aquí les voy a dar la definición en hebreo. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos. Hermanos, en hebreo la palabra arrepentíos o arrepentimiento es volver, regresar al punto de partida. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, el arrepentimiento es volver al Señor. El hijo pródigo lo primero que hizo fue volver en sí y dijo, no, regresaré a mi padre. Eso es arrepentimiento, pensar diferente. Así es que número 1, hermanos, es reconocer que soy un pecador. Soy un pecador, entonces tengo que pensar diferente. Sí, vamos con el paso número 3, hermanos. Perdón, se me olvidó. Aquí les explicaba que arrepentimiento es volver a Dios. Y les explico aquí en Zacarías 1:13. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos, arrepentimiento, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es que, queridos hermanos, arrepentimiento es volver. Reconozco que soy un pecador, entonces vuelvo. Ahora sí, paso número 3, confesar nuestros pecados. Esto es indispensable, hermano. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ven, confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 1, es fiel para perdonar nuestros pecados. Y número 2, para limpiarnos de toda maldad. Eso de perdonar nuestros pecados significa que el Señor Jesús cubre nuestros pecados con su sangre. Así es que el Padre desde arriba ya no ve nuestro pecado, solo ve la sangre del Señor Jesucristo. El propiciatorio que les expliqué la semana pasada. En el arca del testimonio estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley que rompió Moisés y la urna con maná.
pero sobre eso estaba el propiciatorio, y entonces el Padre no ve el pecado, solo ve la sangre. Eso es perdonar los pecados que están cubiertos con la sangre de Jesús. Pero la segunda cosa que hace cuando nos arrepentimos, miren qué hermoso, limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad es en hebreo en griego es iniquidad. Y la palabra iniquidad es la tendencia a pecar. Hermanos, la iniquidad es ese deseo para pecar. Miren qué hermoso que cuando le confesamos al Señor nuestros pecados, no solo nos cubre, sino que nos quita el deseo de pecar. Ustedes son testigos que hay cosas que ustedes antes hacían y deseaban hacerlas, y hoy, después de que se han arrepentido, ya no tienen ganas de ir a esos lugares, ya no tienen ganas de tomar esas cosas, de comer esas cosas, de hacer esas cosas que hacían, ya no tienen ganas, porque el Señor no solo les quitó, les cubrió el pecado, sino que les quitó el deseo. Por eso dice, y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. La iniquidad es esa torcedura para hacer lo malo, es esa tendencia a hacer lo malo. Eso es la maldad, y eso también nos lo quita el Señor cuando le confesamos nuestros pecados. Vean, hermanos, qué precioso y qué importante es la confesión. Número 4. Bueno, pero nosotros debemos confesar, pero también tenemos que apartarnos, hermanos. Esto es importante que lo sepamos. Hay gente que dice, ay, voy a pecar, pero como Dios es tan lindo y Él me perdona siempre, voy a pecar y me arrepiento y Él me perdona. No, hermanos, la Biblia dice que debemos apartarnos. Leímos aquí 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero leamos ahora Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, Proverbios complementa lo que dice 1 Juan. Aquí dice confiéselos, y aquí sí dice confiéselos, confiéselos. Uno es confiéselos, pero apártese. No solo los confiese, apártese. Entonces alcanzará misericordia. Miren, aquí les traje un versículo para que ustedes vean que alguien puede confesarlo y no apartarse. Alguien puede confesar sus pecados y no se aparta y sigue haciendo lo malo. De nada le sirvió la confesión, porque aquí dice, el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Vean por favor esto. Éxodo 10, 16, 17. Este es Faraón hablando. Miren lo que dice. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Eso es una confesión o no? Claro, hermanos, es una confesión. Él confesó porque habló. Dijo, aquí dice, miren, y dijo, es una confesión. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Y uno dice, entonces ya se arrepintió. No, porque no se apartó. 17. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. No sé si saben cuál era esta plaga. Si la están leyendo, hermanos, era la plaga de granizo. Y el Señor se la quitó y se volvió a endurecer y siguió oprimiendo al pueblo de Israel. Por eso, esta sería la número 7. Le vino una plaga número 8, le vino una plaga número 9 y por último le vino una plaga número 10. Pregunto, ¿le sirvió de algo su confesión? No. Judas, que lo explico en la enseñanza que compartí el domingo antepasado, Judas entregó el dinero y dijo, entregué a un hombre justo. Hizo una confesión, pero no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido, el Señor Jesús le hubiera perdonado, no se arrepintió. Así es que, queridos hermanos, la confesión debe ir acompañada con la separación, el apartamiento. El que confiesa y se aparta. Sin que nos apartemos no sirve la confesión. Aquí estamos viendo un ejemplo. Y hay otro ejemplo. Saúl, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y Saúl lo sabe, le dice, hijo, tú eres más bueno que yo, perdóname, hijo. Y al rato lo andaba persiguiendo. Una segunda vez David le perdona la vida y le dice, hijo, tú eres más bueno que yo, y lo sigue persiguiendo. O sea, de nada sirve la confesión si vamos a seguir haciendo lo mismo. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, debemos apartarnos.
Paso número 5, debemos confesar a Jesús, porque es Jesús el que nos salva. Vean por favor lo que dice Romanos 10 del 9 al 10. Y cuando leamos la oración de salvación van a entender estos puntos. Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares, ven, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí lo dice claramente. Miren, está la confesión y creer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, miren, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, debemos confesar a Jesús. Obviamente, si confesamos a Jesús es porque creemos, porque si no creyéramos no lo confesaríamos. Creer es en el corazón de manera interna y confesar es de manera externa. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Si yo creo en mi boca, en mi corazón, lo confieso con mi boca. Creo internamente y confieso externamente. Esa es la manera correcta. Por eso, si confesamos es porque creemos. De nuevo les leo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, la oración de fe no la podemos hacer con la mente. Yo estoy pensando, no, la tengo que confesar con mi boca. Siguiente, vivir en santidad, hermano. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, Dios nos pide vivir en santidad. Santidad. Y Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si nosotros no tenemos santidad, no vamos a ver al Señor. No vamos a ver al Señor. Y queremos verlo. Así es que, hermanos, estos son los pasos para que nosotros podamos recibir la salvación. Esto es importante que sepan. Hermanos, Dios convierte nuestros pecados cuando se los confesamos. ¿Y en qué los convierte? Lean lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán a ser como blanca lana. Hermanos, está hablando que el Señor convierte nuestros pecados en algo blanco, en algo puro, porque dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es cuando le confesamos nuestros pecados al Señor. Aquí les explico este principio precioso, hermanos, por si ustedes no sabían a dónde se van los pecados que nosotros le confesamos al Señor. Cada vez que le confesamos nuestros pecados al Señor, sucede esto, con permiso. Por favor, lean lo que dice Miqueas 7:19. Hablando del Señor Jesús, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Lo que leímos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Aquí aparece otra vez iniquidad, la tendencia a pecar, el deseo de portarnos mal. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Miren a dónde se van nuestros pecados, a lo profundo del mar. Obviamente no se refiere al mar físico, se refiere a un mar espiritual y vamos a ver dónde queda ese mar. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermanos, ese mar espiritual está en las espaldas de Dios. Cuando nosotros le confesamos al Señor nuestros pecados, Él toma nuestros pecados y los echa atrás de sus espaldas para nunca más acordarse de ellos.
ya que tengo esta servilletita me va a servir. Hermanos, estos son nuestros pecados. Y el día que se los confesamos al Señor, el Señor viene y los pone aquí atrás de sus espaldas, aquí atrás de sus espaldas. Si me volteo, creo que lo pueden ver. Aquí está. Pero hermanos, a donde el Señor Jesús vea, nunca los va a ver, porque siempre están atrás de Él, siempre están a sus espaldas. Miren qué lugar hermoso para mandar nuestros pecados tras sus espaldas. A donde el Señor Jesús mire, nunca va a ver nuestros pecados confesados, porque ya fueron echados tras sus espaldas, donde está el mar del olvido. Así es que, hermanos, no dejemos de arrepentirnos, no dejemos de confesarle al Señor nuestros pecados, porque Él se deshace, los emblanquece y a blanco los tira atrás de sus espaldas para nunca más acordarse de ellos. Estos son dos consejos, hermanos, al momento de evangelizar. Espero que esto les sirva a ustedes al momento de evangelizar. Yo lo aprendí, yo lo aprendí, hermanos amados, por experiencia, pero creo que les puede servir. Romanos 8:14 al 16 dice así: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Presten atención, por favor. El Espíritu mismo, es el Espíritu Santo porque está con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí es donde viene este consejo. El primer consejo es este. Hermanos, cuando yo empecé evangelizando a las personas, me recuerdo que hacía preguntas como esta: ¿usted ya es cristiano? Pregunta. O preguntaba: ¿usted ya tiene a Jesús en el corazón? Y la gente me podía contestar: sí, sí, yo ya tengo a Jesús en el corazón. Sí, yo ya tengo a Cristo en el corazón. Pero años de evangelizar yo de esa manera, me topé con una persona que me contestó de una manera que yo razoné y dije: no, 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 estoy preguntando mal, esa no es la pregunta correcta. Recuerdo que evangelicé a un hombre, y recuerdo bien, eso fue en el año 92, y yo llegué a la iglesia en el año 87, así que se imagina cuántos años yo estuve evangelizando mal, preguntándole: ¿usted es cristiano? ¿Usted tiene a Jesús en el corazón? Pues tal vez algunos entendían bien la pregunta y me contestaban bien, pero vean la respuesta de esta persona. En el año 92 le digo yo a un hombre: amigo, ¿tú ya tienes a Jesús en el corazón? Mire, no le pregunté, ¿eres cristiano? Le pregunté: ¿tú ya tienes a Jesús en el corazón? Y el hombre me dijo: sí, ya lo tengo. Qué bien, hermano, Dios te bendiga. Y me volteo para ir a buscar a otra persona para evangelizar. Cuando me volteo, este era un hombre algo belicoso, no puedo decirlo de otra manera, se voltea y me dice: desde que nací tengo a Cristo en mi corazón, ¿oíste? Hermanos, eso no es cierto. Nadie tiene a Jesús en el corazón desde que nació. Él había entendido mal y yo estaba preguntando mal. Así es que tuve que regresar con él y le dije: no, amigo, uno no tiene a Jesús en el corazón en el momento de nacer. Uno tiene a Jesús en el corazón en el momento de nacer espiritualmente, pero es cuando yo le digo: Jesús, soy pecador, ven a mi corazón. Entonces, una vez que le expliqué y él lo entendió, gracias a Dios, hizo la oración de fe donde le pidió a Jesús que viniera. Entonces yo les cuento, yo no pregunto: ¿usted es cristiano, amigo? ¿Usted tiene a Cristo en el corazón? No, eso ya no lo pregunto. Yo les voy a contar cómo aprendí a preguntar. Porque aquí dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren cómo aprendí a preguntar yo ahora. Yo ahora le pregunto: amigo, si usted muriera el día de hoy, ¿usted sabe a dónde va su alma? Estamos hablando que estoy evangelizando a alguien a quien no conozco, que vi en la calle, en el parque, en un bus, etcétera. Entonces yo le pregunto: amigo, si usted muriera el día de hoy, ¿usted sabe a dónde va? Y si alguien me contesta: voy al cielo porque tengo a Cristo en mi corazón, esa persona es salva. Pero si me contesta: eso nadie lo puede saber. Aquí dice el Espíritu mismo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si alguien me dice: no, eso nadie lo puede saber, pues miren, no estoy seguro, entonces significa que no tiene a Jesús en el corazón, porque el Espíritu Santo le daría testimonio que es un hijo de Dios. Y les voy a contar, lo comprobé. Una noche presencié un accidente de tránsito y me bajé para ayudar a las personas que las habían chocado, ofrecí teléfono, ofrecí ayuda,
Y bueno, para hacerles corta la historia, terminé en la estación de policía ayudando a las personas como testigo porque yo estaba ahí enfrente de mí, sucedió el accidente y en lo que hacían los trámites yo estaba evangelizando al copiloto que había recibido el golpe, lo chocaron y le dieron al copiloto. Así es que yo hablo con este copiloto, oiga esto y le digo, copiloto, si el carro hubiera, el golpe no se lo dieron exactamente a él, sino que en la portezuela de atrás del copiloto, mejor dicho. Entonces le digo yo, señor, amigo, si el carro hubiera venido un poco más rápido, ¿dónde hubiera dado el golpe ese vehículo? Ah, me lo hubiera dado a mí en la portezuela. Y yo dije, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces le hago la segunda pregunta. Amigo, ¿y si ese vehículo lo hubiera golpeado a usted en la portezuela a esa velocidad que venía, qué hubiera pasado? Ah, me dice, hubiera quedado muy mal herido o me hubiera matado, me dijo. Vamos bien, dije yo, ya me contestó. Lo que no les hice el énfasis es que este hombre venía ebrio, tanto el piloto como este hombre venían ebrios los dos. Así es que como que llevaban las de perder, aunque no tuvieron la culpa en el accidente. Pero oyeron la primera pregunta, si el vehículo viene más rápido, ¿dónde golpearía? En la portezuela. Y si le hubiera golpeado en la portezuela, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera golpeado o me hubiera muerto. Entonces le hice la tercera pregunta. Y si le hubiera golpeado a usted y hubiera muerto, ¿a dónde cree que hubiera ido su alma? Y hermanos, así medio ebrio como estaba, me dice, al cielo porque tengo a Cristo en mi corazón. Y yo le dije, ah, cristiano y tomando licor. Ay, hermano, perdón, hermano, sí tomé licor hoy, primera vez que tomo licor, hermano. Yo sabía que era Dios detrás de mí cuando vino el accidente. Oró, se reconcilió, le di seguimiento, era diácono de una iglesia grande aquí en Guatemala, pero lo que les quiero contar es que comprobé, hermanos, que aunque él estaba ebrio, nunca dejó de tener la convicción de que él era salvo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ahora cuando le pregunto a alguien, mi pregunta certera es, si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde va? Y si me dicen al cielo, ya sé que tiene a Jesús en el corazón y le pregunto y efectivamente lo tienen. Pero si alguien titubea, no sé, no sé, es una duda, necesita que yo termine de evangelizarlo. Segundo consejo que les doy, lean conmigo primera de Juan 4:13. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto se los tengo que explicar bien porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Miren lo que dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, este es el segundo consejo para el evangelismo. Yo me he topado con gente que me dice, mire, me topé con una persona, recién yo empezaba mis caminos en el Señor y me dijo, yo soy cristiano. Y cuando yo le empecé a hablar de la Biblia, me dijo, no, yo esa parte de la Biblia no la creo, yo solo creo el Apocalipsis. Mi pastor es el ángel, me dijo, que extendió la mano y secó un río aquí en Guatemala. Entonces me acordé de este versículo y yo le dije, ¿usted puede decir Jesús es el Hijo de Dios? Y me dijo él, mire lo que está diciendo aquí en el versículo 2, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces yo le dije, usted puede confesar, me dijo que era cristiano. Yo le dije, usted puede decir Jesús es el Hijo de Dios. Y me dijo, sí, se lo puedo decir. Y yo, ups, no funcionó el versículo porque me dijo, sí lo puedo decir. Ah, pero noté que no lo había dicho. Entonces le hice la siguiente pregunta, la misma pregunta por segunda vez. Le dije, pero sí me puede decir que Jesús es el Hijo de Dios. Claro que se lo digo, me dijo. Ah, y yo noté, dije, dice claro, pero no lo confiesa. Entonces le dije, mire, ya se lo pregunté 2 veces, esta es la tercera vez que se lo preguntaré. Si usted no me puede decir que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es mi Señor y Salvador, usted no es cristiano. Entonces me dice el hombre, ¿para qué se lo voy a decir? ¿Acaso que él está vivo? Él está muerto. Si estuviera vivo se lo diría. Le dije, suficiente, suficiente. Hermanos, hay una mujer muy tremenda que Dios la ha usado en liberación y a veces se le presentaban seres espirituales y ya no sabía si eran ángeles o eran demonios. Ella les hacía esta pregunta. Yo lo hice antes y luego cuando leí su libro aprendí y confirmé.
cuando se le presentaba, y ustedes saben que los demonios se pueden disfrazar de ángeles de luz. Entonces, esta mujer, para confirmar si un espíritu es de Dios o un espíritu es del diablo, les hacía esta pregunta: ¿ustedes pueden confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Y se desaparecían. Ah, eran demonios. Pero si se le aparecía un ser y le preguntaban: ¿ustedes pueden confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Y le decían: sí, Jesús es el Hijo de Dios. Vino a esta tierra para dar su vida por los hombres, murió y resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Ah, este es un ángel de Dios porque pudo confesarlo. Yo les quiero contar en mi oración, en la estructura de la oración de fe, que en breve se las enseñaré. Yo incluyo esta partecita y les voy a contar que a muchas personas, cuando las estoy evangelizando y están haciendo la oración de fe, yo los pongo a decir: Jesús es mi Señor y Salvador. Y cuando alguien está orando y no lo puede confesar, es porque tiene un demonio, generalmente se le manifiesta, hay que orar por la persona, hay que liberarla y ya después continuamos con la evangelización. Generalmente, entonces estos son los dos consejos que les doy. ¿Cómo saber si una persona ya es cristiana? Una pregunta muy simple. ¿Cómo saber si una persona que dice que es creyente viene de Dios o no viene de Dios? Es el segundo pasaje que les mostré. Ya para finalizar, hermanos, esta es la oración para ser salvos. Podemos hacer cualquier oración muy sencilla. Esta es una oración completa que uso y les doy el patrón para que les pueda servir. Esto es lo que yo le pido a la gente que repita para que reciba a Jesús en el corazón. Yo le digo que diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Eso fue lo primero que vimos, ¿verdad? Reconocer que soy pecador. Te pido perdón de todos mis pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Punto 2. Confieso que tú eres el Hijo de Dios. Aquí viene la confesión de esto que estamos hablando aquí. Confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de tu Padre. Les cuento que esta es la parte donde la gente que tiene un demonio no lo puede confesar y ahí se descomponen y ahí se le manifiesta y ahí tenemos que orar por ellos por liberación. Punto número 3. Jesús, ven a mi corazón y sálvame. Hazme una persona nueva. Punto 4. Te recibo como mi Salvador, pero también les guío a que lo reciban como su Señor. Así es que te recibo como mi Salvador y mi Señor. Sé el Señor, amo y dueño de mi vida. Por último digo: te amo, Jesús, y gracias por salvarme. Amén. Hermanos, la oración no tiene que ser tan elaborada. El hombre de la cruz, lo entiendo bien, el hombre de la cruz solo dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dijo todo esto y eso fue suficiente porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Pero a mí me gusta estructurar una oración un poquito más elaborada. Con solo que diga: Jesús, sálvame, eso es suficiente. Alguien que se esté ahogando, hermanos, no va a hacer una oración tan completa como esta, lo entiendo bien. Pero si tenemos el tiempo, me gusta guiarlos de esta manera. Mi punto 2, que este es bien importante para mí, es para ver si la persona no tiene un demonio que necesite oración de liberación. Porque cuando alguien tiene un demonio, eso no lo puede confesar. Lo acabamos de leer aquí en 1 Juan 4, del 1 al 3. El espíritu del anticristo no puede confesar que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, ahí es donde yo les pido hacer eso. Así es que, hermanos, esto es el tema de la salvación. Hemos terminado. Yo les voy a pedir que oremos. Si alguien que me está viendo hoy nunca ha hecho esta oración, podemos hacerla el día de hoy. Y si alguien que está viendo o lo va a ver por YouTube y nunca ha recibido a Jesús, haga esta oración con nosotros. Nosotros los que ya somos creyentes, oremos dándole gracias a Dios por nuestra salvación. Digamos: Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias porque hemos comprendido, Señor, que somos pecadores por nacimiento. Hemos entendido que somos pecadores por elección, Señor. Todos somos pecadores. No importa nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestro llamamiento, nuestra vocación. Aunque trabajemos en la iglesia, seguimos siendo pecadores, Señor. Pero pecadores salvos por tu preciosa sangre y por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque hemos aprendido hoy, Señor, que solo tú nos puedes salvar, que tú te hiciste un pariente cercano, Señor,
y estuviste dispuesto a pagar el precio para podernos redimir. Gracias te damos, Señor Jesús. Señor, te entregamos nuestra vida esta noche, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, todo nuestro ser te lo entregamos. Somos tuyos. Tú eres el amo, Señor. Nosotros somos tus esclavos. Tú eres el alfarero y nosotros solo somos el barro. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por nuestra salvación. Gracias por haber ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias por haber descendido 3 días y 3 noches al infierno a ocupar nuestro lugar. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y si alguien nunca ha hecho esta oración para recibir a Jesús, haga esta oración y repita conmigo. Y sí, como dice la Biblia, crea en su corazón y confiéselo con su boca. Así es que alguien, si nunca ha orado esta oración, la puede repetir en esta ocasión. Diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido perdón de todos mis pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de tu Padre. Jesús, ven a mi corazón y sálvame. Hazme una persona nueva. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Sé el Señor, amo y dueño de mi vida. Te amo, Jesús, y gracias por salvarme. Amén. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana si el